Vamos al libro de Romanos capítulo 9, versículos 6 al 13. Dice así la bendita palabra de nuestro Dios. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no había aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Gloria a Dios. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. El día de hoy, mis hermanos, la predicación se llama La promesa cumplida. Y si ustedes se dan cuenta, habla de una promesa, algo que prometió Dios. Y muchos de nosotros hemos escuchado promesas, o hemos prometido, o nos han prometido, ¿sí? Y cuando alguien nos promete algo, normalmente anhelamos que se cumpla esa promesa. Tal como nos lo prometieron, que se cumple. Desde pequeños hemos recibido promesas, pero muchas nunca se cumplieron. Pero más sin embargo nos decían: si te portas bien, te prometo llevarte al cine, comprarte un dulce, llevarte al parque. Y siempre nos prometieron cosas. Aún ya cuando fuimos adultos, algunos: si te casas conmigo, te prometo que te haré feliz. ¿Sí? Era la clásica. Y más sin embargo, no nos cumplieron o no les cumplimos a nuestras esposas. Y así muchas promesas que han quedado inconclusas, algunas otras sí se han cumplido. Pero aquí Dios prometió algo y hasta el día de hoy se sigue cumpliendo. Y se ha cumplido y se cumplirá. ¿Sí? Y eso es lo que tenemos que ver, porque muchas veces hay quienes escuchan una promesa y se hacen ilusiones. Vamos a hablar del enamoramiento. Te prometo que te voy a ser fiel. Pero no escuchó las letritas pequeñas que dijo: mientras esté contigo. Y ya cuando andaba con otro: me prometiste que ibas a ser fiel. Sí, cuando esté contigo. Cuando no esté contigo, pues voy a poder andar con otra. Y así tristemente han metido palabritas abajo que no las leemos, ¿sí? Como en los contratos. Y el pueblo de Israel pasó con este problema y hasta el día de hoy está con ese problema. Que escuchó la promesa, pero no la entendió. Y hasta el día de hoy muchas denominaciones, muchas congregaciones, muchas doctrinas están diciendo que al final Israel será salvo todo porque así se lo prometió Dios. Y no es verdad. Por eso es que Pablo en este libro de Romanos está tratando de aclarar todo para que entienda incluso el pueblo de Israel y nosotros también que la promesa está siendo cumplida, o la promesa se cumplió y se ha cumplido en cada uno de los que hemos sido salvos. Hay promesas que no se cumplen por olvido, por negligencia, o porque simplemente alguien no las quiere cumplir. Si me das la prueba de amor, te prometo que me caso contigo, y al final no se casó con ella. También hay promesas que no se entienden, y este fue el caso de Israel. Ellos escucharon la promesa, y está en las Escrituras, pero no la entendieron, ni aun cuando se cumplió parte de ella. Y esto es importante, mis hermanos, también para nosotros, los que nos decimos hijos de Dios. Porque muchas veces hemos escuchado que no es por obras para que nadie se gloríe. Yo no sé cuántos la han escuchado. Mas, sin embargo, seguimos queriendo hacer obras para lograr nuestra salvación. Es que no hago obras suficientes, se me hace que no soy salvo. Es que no soy demasiado obediente, se me hace que no soy salvo. Seguimos escuchando mal, escuchando lo que queremos escuchar, no lo que dice la palabra. La palabra nos dice que no es por obras, sino es que por gracia. Mas sin embargo seguimos queriendo agradarle a Dios con nuestras obras. Y el pueblo de Israel es lo mismo.
El pueblo de Israel cree que va a ser salvo por las obras de la ley. Y dice la palabra que no es por las obras de la ley, sino únicamente por el puro afecto de su voluntad. Muchos están esperando esa salvación y están tratando de guardar la ley y siguen guardando la ley. Y tristemente muchos cristianos están llegando, o muchos que se dicen cristianos, están llegando a las congregaciones y siguen queriendo guardar las obras de la ley. Oye, ¿cómo sabes que eres salvo? Porque guardo los 10 mandamientos, porque sí obedezco a Dios, porque no mato, no robo, no esto. Y nadie o muy pocos han entendido que la salvación es por gracia. Y tenemos que entenderlo, mis hermanos, porque si no, entonces, como otras denominaciones están hablando también, que dicen que como Israel le falló a Dios, entonces puso los ojos en los gentiles. Mentira, tampoco es así. Los gentiles, como nos llaman, o como somos, y los israelitas o judíos ya estaban escogidos desde antes de la fundación del mundo. Nosotros ya estábamos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Nosotros ya estábamos en la mente de Dios. Israel ya estaba en la mente de Dios. O sea, no es que el pueblo de Israel le falló y por eso, bueno, pues me voy con los gentiles porque no me quieren los israelitas. No, han tomado equivocadamente los versículos del libro de Juan. ¿Por qué voy a todo esto, mis hermanos? Porque si no, entonces no vamos a poder ir entendiendo lo que Pablo está hablando en las Escrituras. Si nosotros no entendemos que nosotros no somos el injerto de Dios porque falló Israel, sí somos injertados, pero no quiere decir que porque le falló Israel, sino quiere decir que porque no fuimos del pueblo que escogió Dios al principio, pero no para salvación a todos. Espero poder explicar claramente todo esto que está escrito para que podamos ir entendiendo lo que dice Pablo en las Escrituras o Dios a través de Pablo. Muchos, ahorita todavía israelitas, están esperando la salvación por medio de guardar la ley porque creyeron que esa era la promesa. Incluso escudriñan las Escrituras y siguen escudriñando las Escrituras porque quieren, por medio de la ley, encontrar la salvación y la vida eterna, pero no quieren encontrar al Mesías. Otros están esperando la promesa del Mesías. Incluso hasta el día de hoy siguen esperando al Mesías. Muchos han dicho que el Mesías ya va a llegar. ¿Y cómo lo están esperando? Con espada, con arco, bueno, ahora a lo mejor con tanque de guerra, con misiles y no sé con qué tanto, para defender al pueblo de Israel. Así están esperando a su Mesías ellos. Y siguen preparando a su profeta, a su Mesías. Incluso llega alguien y luego dicen, él es el Mesías. ¿Sí? Por eso Pablo en esta carta de los Romanos empezó con esa enseñanza minuciosa, quienes recuerden desde el capítulo 1, donde empezó a ver que todos son pecadores. Todos somos pecadores, todos nos apartamos de Dios, nadie puede desear o amar a Dios, todos, y cuando dice todos es todos, y es Israel, es todos los gentiles, todos en general. Pablo empieza con una enseñanza muy minuciosa para que no quede lugar a dudas de que la salvación es únicamente a través de Cristo. Tenemos que aclarar esto una y otra vez hasta que quede bien grabado en nuestros corazones. No en nuestra mente, en nuestros corazones. ¿Sí? La salvación es únicamente a través de Cristo. No hay más. Pablo les está enseñando en esta carta que la promesa se estaba cumpliendo paso a paso y que la culminación también sería cumplida tal como lo prometió el Padre. Hay más del 80%, mis hermanos, no sé si lo sabían, más del 80% de las profecías ya se cumplieron. De toda la Biblia, más del 80%. O sea, queda menos de un 20% por cumplirse. Pero ya con ese más del 80% que se ha cumplido, nos va afirmando que Dios lo que promete cumple. ¿Sí? Que Él no es hombre para mentir. Y que si Él prometió, Él va a cumplir porque en Él está el sí y el amén. ¿Sí? Ninguna promesa que Dios ha dado
va a quedar en el olvido. Ninguna, mis hermanos. Nada de que, ay, se me olvidó, ay, pues sí, te tenía yo prometido esto, pero no, se me hace que ya no te lo voy a dar. No, si Dios lo prometió, Él lo va a cumplir, así como ha cumplido ese más de el 80%. Nada va a quedar inconcluso de las promesas de Dios. Las promesas de Dios son ciertas y se realizarán cada una al pie de la letra. ¿Sí? Una cosa es que no leamos correctamente o no entendamos y queramos sacar una nueva doctrina, a que lo que dice la palabra la entendamos o le pidamos a Dios a través de su Espíritu Santo que nos enseñe exactamente lo que está diciendo la palabra. ¿Sí? Porque recuerden, si Él prometió, Él lo hará. Él prometió un diluvio y se hizo. Fue el diluvio. Él prometió que nunca más iba a haber otro diluvio para acabar con la humanidad y hasta el día de hoy se ha cumplido. Él prometió que Sodoma y Gomorra no iba a ser destruida si encontraba, ¿cuántos? 10 mínimo, ¿verdad? Y no hubo, y destruyó Sodoma y Gomorra. Él prometió un Mesías y vino el Mesías. ¿Sí? Él prometió que va a venir la ira de Dios. Y va a venir la ira de Dios, mis hermanos. Aunque no lo creamos, aunque queramos ocultarlo, no, es que Dios es bueno, Dios nos ama, Dios no va a traer la ira de Dios va a llegar sobre aquellos que no fueron escogidos, sobre aquellos que no quieren nada con Dios, ¿sí? También Dios prometió que la salvación sería por gracia. Él dijo, yo circuncidaré sus corazones. Y pondré el amor hacia mí de ustedes. Y es la verdad. ¿Cómo hemos llegado a amar a Dios? Por medio de la circuncisión de nuestro corazón, no de la circuncisión del prepucio. ¿Sí? Entonces Dios lo prometió y Dios lo está cumpliendo y lo ha cumplido. Así que estos versículos que vamos a ver hoy son el complemento de todo el libro de Romanos. No quiere decir que ya terminó porque nos faltan más capítulos. Pero es importante este capítulo 9 para que el pueblo de Israel y nosotros también entendamos que Dios no ha fallado ni había fallado en ese tiempo la promesa que le había dado al pueblo de Israel. Nada ha fallado, mis hermanos. ¿Sí? Los gentiles estaban siendo alcanzados y rescatados de la ira de Dios. Y Pablo tenía que explicar el por qué los gentiles también estaban obteniendo la salvación por gracia. ¿Sí? Dice la palabra de Dios, más adelante vamos a ir a ver, cómo la gente se quedó atónita, los de la circuncisión, se quedó atónita porque de pronto vieron que los gentiles estaban recibiendo el Espíritu Santo de Dios. Se quedaron atónitos, no lo entendieron, no lo entendían. Y Pablo estaba mostrando que la salvación y la promesa se estaba cumpliendo. Él prometió que su pueblo sería un pueblo circuncidado del corazón, no del prepucio. Pablo así lo dijo, Dios así lo dijo y él ha cumplido. Pablo escribió que para que los judíos supieran el por qué también los gentiles estaban recibiendo el Espíritu Santo de Dios. Muchos judíos no lo han entendido, muchos judíos no lo entienden todavía, por qué los gentiles reciben el Espíritu Santo, algo que según ellos únicamente les correspondía. Ellos creían que la salvación era para ellos. Ellos creían que el Mesías era para ellos. Ellos creían que el único pueblo que se iba a salvar eran ellos. Y hasta el día de hoy lo siguen creyendo. Vamos a Hechos capítulo 10, versículos 44 al 46. Dice Hechos 10, 44 al 46. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión, o sea, los judíos, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Porque los que oían que hablaban en lenguas, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Si se dan cuenta, mis hermanos,
desde el tiempo de cuando los apóstoles, entre estos Pedro, estaban predicando acerca del Mesías prometido. Desde ese tiempo los gentiles empezaron a recibir el Espíritu Santo, empezaron a glorificar a Dios, ¿sí? Fue un poco más entendible que no era por guardar la ley, porque recuerden que anteriormente el extranjero que quería ser judío tenía que circuncidarse y tenía que guardar la ley. Aquí en este caso resulta que quedaron atónitos los de la circuncisión. ¿Por qué? Porque los que estaban recibiendo el Espíritu Santo de Dios no estaban circuncidados. Espero entendamos esto. Es importante. O sea, estaban recibiendo el Espíritu Santo de Dios sin necesidad de ser circuncidados. ¿Sí? Quiere decir que las obras de la ley, la circuncisión no era nada, sino que Dios estaba mostrando que la circuncisión estaba siendo dentro del corazón. Y por eso ellos recibieron el Espíritu y por eso ellos magnificaban a Dios. Este suceso dejó atónitos a quienes, a los de la circuncisión, porque decían, solo el circuncidado puede ser hijo de Dios, solo el circuncidado puede alabar a Dios, solo el circuncidado puede ser parte del pueblo de Dios. Y resulta que los incircuncisos de la carne estaban alabando y magnificando a Dios, ¿sí? No por las obras de la ley, sino por la promesa. Ellos no esperaban que los gentiles fueran salvos. Ellos pensaban que esta salvación a través del Mesías que estaban ellos reconociendo como el Cristo era únicamente para los judíos. Pablo, que le llaman el apóstol de los gentiles, tenía que enseñar a los de la circuncisión que sin lugar a dudas la salvación era únicamente a través de Cristo y no por las obras de la ley. En Romanos 3:20 recordamos que decía, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea, por medio de la ley reconocemos el pecado, pero no por medio de la ley podemos ser justificados. ¿Sí? Eso es lo que Pablo ya había enseñado desde el principio de la carta. Entonces ahorita él va tratando de acomodar todo lo que enseñó para que haya más entendimiento. Queda claro que únicamente a través de Cristo y no por las obras de ninguna religión ni ley, mis hermanos. Esto es importante para el día de hoy también, porque hay muchas religiones que se dicen cristianos, pero que tienes que guardar la ley de ellos. Que el bautismo, que la confirmación, que la boda por la religión de ellos, o que tienes que bautizarte por los muertos, o que tienes que bautizarte bajo la denominación de ellos, o que solo tal denominación es la que tiene la verdad. Nadie de las denominaciones puede decir que tiene la verdad. El único que tiene la verdad es Cristo. Cristo es la verdad. Si tú tienes una denominación, vas a defender más la denominación que defender la palabra de Dios. No quiero hablar de ninguna denominación, pero hay muchas que defienden más. No, es que himno sí, danza no. No, es que en el nombre de Jesús, porque en el nombre del Padre y del Hijo no, y del Espíritu Santo no. Y empiezan a defender sus denominaciones en lugar de leer detenidamente lo que dicen las Escrituras. ¿Sí? Si nosotros somos el pueblo de Dios elegido, nosotros desde el principio, desde Génesis, debemos de tomar la palabra tal como es para los hijos de Dios, no para el pueblo de Israel literal. Así que ninguna obra de ninguna ley ni de ninguna religión nos puede limpiar. Ninguna obra humana nos puede limpiar, ni el agua, ni el jabón, ni el cloro, nada puede quitar nuestros pecados. En Jeremías dice, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. O sea, nada de lo que hagamos, mis hermanos. Entonces vamos a seguir pecando, dijo Pablo, de ninguna manera. Dijo Dios, sean santos como yo soy santo. O sea, que quede bien claro, mis hermanos, las obras de la ley no nos salvan. Ninguna obra de ninguna religión nos salva. Pero el que es hijo de Dios
por medio de la promesa, va a caminar en santidad, va a buscar en la santidad, va a obedecer a Dios, no porque haya una ley escrita, sino porque esa ley la tenemos escrita en el corazón. Y eso es lo que nos hace no pecar. El que tengamos la ley escrita en el corazón, no el que tengamos una ley escrita en el libro. Hay mucha gente que se ha convertido a Cristo y que no conoce toda la Biblia o que no ha leído toda la Biblia y más sin embargo obedece la Biblia. ¿Cómo le hacen? ¿Cómo le hacen si no la conocen? Es que el Espíritu de Dios les muestra lo que es agradable a Dios y lo que no es agradable a Dios. ¿Por qué obedeces a Dios si nunca has leído la Biblia? O nada más has leído 2, 3 libros, o no la has leído completa. ¿Por qué lo obedeces? Porque está escrita en tu corazón. Y mismo Dios lo dijo: la escribiré mi ley en sus corazones y no en tablas de piedra. Así es. Yo les aseguro que si les digo, levanten la mano los que ya terminaron de leer la Biblia, aunque sea una vez, van a ser pocos. Y si les pregunto quiénes las han estudiado, menos. Y si les digo quiénes la han escudriñado, mucho menos. Y más sin embargo, las obedeces. ¿Cómo le haces? Es el Espíritu de Dios el que te hace obedecer la palabra. Pablo dijo a los efesios un día, a los efesios, no sé si recuerden, que no era por obras la salvación para que ninguno se sintiera orgulloso de su supuesta bondad. Muchos se sienten tan buenos que creen que de esa manera agradan a Dios, sin darse cuenta que no somos buenos por nuestra propia fuerza. No somos bondadosos por nuestra propia fuerza. No somos obedientes por nosotros mismos. Todo es a través del Espíritu Santo de Dios. A Él sea la gloria, la honra por los siglos de los siglos. Al Padre, al Hijo, al Espíritu. Nosotros no, hermanos. No tenemos nada de qué gloriarnos. Y Pablo se los dijo: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto ni siquiera es de nosotros, la fe. La fe la tuvo que poner el Señor en nosotros, porque nuestra fe no sirve. Nuestra fe, ¿qué era? Creer en los monitos, creer en el carro, creer en la silla, creer en todo menos en el Dios verdadero. Nuestra fe no servía. Tenía que ser, ¿qué? Depositada una fe que viene de parte de Dios. Dice: yo se la regalo, pues es don de Dios, dice la palabra. Esa fe es un don de Dios para que no sea por obras, para que nadie se gloríe. Lo dice Efesios 2, 8 y 9. Algo que también resaltó Pablo en estos versículos y desde el principio de Romanos fue que no todos son israelitas y que no es para todos la promesa de la salvación. No es para todos, mis hermanos. Recuerden que Dios eligió a quien salvar. Dios extiende su misericordia a quien Él quiere extender su misericordia. Yo puedo clamar, yo puedo pedir, pero si Dios dice no, es no. Yo puedo hacer un sacrificio grandísimo, yo me puedo ir de rodillas a donde ustedes quieran, pero de nada va a servir si dice Dios no. Porque la última palabra la tiene Dios, no yo, no ningún hombre, ¿sí? Y pues Pablo les decía: no todos son israelitas. Romanos 2:28 dice: pues no es judío el que lo es exteriormente. Desde el capítulo 2, desde el principio, Pablo ya les estaba explicando esto, pero como que seguían sin entenderlo, y por eso en el capítulo 9 él trata de explicarlo más extensamente. Dice: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Capítulo 2, versículo 28 de Romanos, para los que anotan. Entonces Pablo ya lo estaba diciendo: no es la circuncisión carnal, sino es la circuncisión del corazón. El verdadero judío, entonces estamos entendiendo, mis hermanos, a los ojos de Dios, no es aquel que desciende carnalmente de Abraham,
sino aquel que desciende espiritualmente de Abraham, que es el de la promesa. Así es. Amén. Porque si fuera carnalmente, ¿quiénes serían los hijos de Dios? Los hijos de Ismael, porque él fue el primogénito. Él fue el primogénito y siempre todo era para el primogénito. Todas las promesas eran para el primogénito, mas sin embargo Dios escogió a uno que era Isaac. Él era el de la promesa. Y ya, perdón, sí, a Isaac. Y ya después, más adelante, los judíos decían, bueno, Isaac, ok, nosotros venimos de la descendencia de Isaac. Ellos no, ellos vienen de la descendencia de Ismael. Entonces nosotros somos los de la promesa. Y dice Dios, no, tampoco. ¿Y cuándo lo muestra Dios? Cuando Él profetiza desde antes, pongan atención a esto, Dios profetizó desde antes que nacieran los hijos de Isaac, que Esaú iba a ser aborrecido y que Jacob iba a ser el de la promesa. Volvemos otra vez, hermanos. Tenemos que entender que Dios lo que prometió lo ha cumplido. Dios prometió que iba a ser un hijo según la promesa. Abraham quiso ayudar a Dios poniendo a la sierva Agar para que tuvieran un hijo y de esa manera se cumpliera la promesa. Y dijo Dios, te equivocaste. No es así. No va a ser carnalmente. Así que a Ismael sí le tengo bendición, pero no va a ser él el de la promesa, sino va a ser en Isaac. Y después dicen los judíos, entonces somos del padre Abraham, somos de Isaac, entonces somos los prometidos y todo Israel será salvo. Y dice, no, espérate, tampoco. Porque si fuera así, entonces sería la descendencia de Esaú. Pero Esaú no, porque él es, aunque sea el primogénito, yo voy a escoger a Jacob. Esto que hizo Dios desde antes de que naciera Isaac y Jacob fue con el propósito, mis hermanos, de que nosotros no nos jactáramos, o más bien los judíos no se jactaran de que ellos venían de la descendencia elegida, sino que se fueran dando cuenta, y es lo que no entendían y no entienden todavía, y muchos cristianos tampoco entienden, que la palabra se va cumpliendo conforme a la promesa. La promesa no es literal, la promesa es para un Israel espiritual. Amén. Dice en Deuteronomio, capítulo 30, versículo 6. Vamos allá. Deuteronomio 36. Y circuncidará Jehová, no nosotros, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. ¿Quién pone el que ames a Jehová? Dios. Jehová, ¿sí? ¿Quién circuncida el corazón? Jehová Dios. O sea, Él es el que hace todo. Dice, yo circuncidaré tu corazón para que me ames. Para que me ames con todo tu corazón y con toda tu alma. Yo no le voy a amar a Dios de mi entendimiento. Yo no le voy a amar a Dios con mi conocimiento. Yo conozco todo de Dios. Yo ya leí la Biblia 20 veces y yo la escudriñé y yo la entendí. No, dice el Señor, no. Tú lo que necesitas es amarme de corazón, con todo tu corazón y con toda tu alma. Y como yo sé que tú no me puedes amar con todo tu corazón y con toda tu alma, yo me voy a encargar, dice Jehová, de que te circuncide tu corazón. Gracias, Señor. Gracias. Todo depende de Él. Amén. Mas sin embargo el pueblo de Israel decía, no, la promesa es para el pueblo de Israel. ¿Sí se acuerdan lo que dijo la samaritana? Entonces, ¿dónde adoramos? ¿Aquí o allá? Entonces, ¿qué hacemos? Y dicen, no, espérense. Ni aquí ni allá. Tienen que adorar al Señor en espíritu y en verdad. ¿Sí? No eran ni los judíos, ni los israelitas, ni los benjamitas, ni los ismaelitas. No era nadie más, sino únicamente los que Dios había escogido.
y ha escogido hasta el día de hoy. Y quizá para algunos les suene inconcebible, pero aquí Pablo está confirmando que la promesa de Dios no es para el Israel literal, sino para el Israel espiritual. ¿Sí? ¿Somos del pueblo de Dios? Sí. Somos Israel espiritual, no literal. Pablo entendió que Dios otorgó su misericordia a un pueblo de dura cerviz. Definitivamente. ¿Sí? A un pueblo que no merecía misericordia, a un pueblo que no se humillaba y caminaba con orgullo, mas sin embargo Dios fue el que nos humilló, Dios fue el que nos quebrantó y Dios fue el que hizo que nosotros le amáramos. Yo no sé si ustedes sepan qué es la cerviz, es esto, es acá esta parte de arriba, y duros. Ahí cargas todo, bien buenos para cargar piedras y todo acá atrás del cuello, las cervicales, y a cargar y bien duros, bien fuertes. Oye, estás bien fuerte, sí, bien duros de cerviz. Y no nos quebrantamos y no nos doblegamos hasta que Dios nos humilla y nos doblega. ¿Sí? Gloria a Dios, gracias Señor. En Deuteronomio 9:6 dice, por tanto sabe que no es por tu justicia que Jehová tu Dios te da esta buena tierra para tomarla, porque pueblo duro de cerviz eres tú. ¿Sí? O sea, no es por tu justicia, no eres justo. No es por tu bondad, no eres bondadoso. No es por tus obras, para que nadie se gloríe. O sea, Dios va recalcando y recalcando y recalcando para que cada día nosotros nos veamos así de pequeñitos, veamos a un Dios tan grande. Amén. Y nos veamos insignificantes y que lo necesitamos a Él. Así es, amén. Gracias. ¿Dónde está pues tu jactancia? Sí, mi Dios. ¿Dónde está pues tu orgullo? ¿Dónde está pues tus buenas obras o tu bondad? Tu sabiduría. ¿Dónde? ¿Sí? Dios a través de Pablo tenía que confrontar a los judíos y tratar con su orgullo confundido, ya que ellos se sentían seguros de su descendencia carnal. Y tristemente, mis hermanos, muchos cristianos nos sentimos más o se sienten más por su sabiduría y su conocimiento. O porque, yo sí soy elegido de Dios. ¿Pero tú qué? ¿De qué te jactas? Si fue la pura misericordia de Dios. Gracias, Señor. Es para caer rendidos delante del Señor y decirle, gracias, Señor, por tu misericordia. Amén. Y no levantarte y decir, yo sí soy salvo y tú no. No. Decían los hombres de ese tiempo, le decían a Jesucristo, es que nosotros tenemos a Abraham como padre. Cuando ellos le dijeron esto, ¿qué es lo que ellos creían o entendieron? Que por medio de la descendencia de Abraham, de Isaac, de Jacob, tenían la salvación segura. Por eso ellos se jactaban. Por eso muchas veces tengamos cuidado cuando decimos, no, yo tengo la verdad. Sí, tenemos la verdad. Hablamos la verdad. Predicamos la verdad. ¿Sí? Defendemos la verdad, pero no tenemos por qué sentirnos orgullosos, sino al contrario, debemos de sentirnos con un gran peso, una gran carga, mis hermanos, porque si Dios nos dio la oportunidad de conocerle, es para que llevemos el conocimiento a los perdidos. Así es. ¿Sí? No es para que te lo guardes. Dios dejó un mandato. Nuestro Señor Jesucristo, ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Ir a hablar de la palabra. Yo se los he dicho, así como Pedro, Juan, Andrés y todos ellos echaban las redes y pescaban peces. Ahora nosotros también tenemos las redes sociales, mis hermanos. Echemos las redes, ocupemos las redes para pescar almas que se están perdiendo. Así es. Dejemos de estar chapeando tonterías, dejemos de estar enviando tonterías, mandemos la palabra, porque Dios a alguien ha de tener escogido. Y si nosotros ahora somos pescadores de hombres, utilicemos las redes para que las almas se salven. Y ellos decían, a Abraham tenemos por padre. Y les dijo el Señor, no piensen eso dentro de ustedes. Más bien yo les voy a decir que Dios es tan poderoso que puede levantar hijos de Abraham
aún de estas piedras. Así es. Da a entender que Dios es el que decide a quién levantar, Dios decide a quién salvar. Y Pablo aclara la palabra de Dios, la palabra que dice, Dios no ha fallado, a Dios no se le olvida la promesa, Dios lo prometió, va a circuncidar corazones y Él lo ha cumplido. Yo te pregunto, ¿fue tu decisión amar a Dios? Nunca, nunca, nunca hubiera sido así. Por eso es que Dios ha puesto en nosotros ese amor, nadie más. Romanos 9:6, vamos mis hermanos. Amén. Dice así, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Así es. Si se dan cuenta, mis hermanos, dice, no todos los que descienden de Israel son israelitas. Nos está dando a entender que algunos israelitas van a ser salvos. Algunos israelitas están siendo salvos. Algunos israelitas han sido salvos. Pablo lo aclara también, dice, yo soy israelita. O sea, por eso no dice, ningún israelita va a ser salvo. O ninguno de los israelitas que descienden de Israel van a ser israelitas. No, sino aclara y dice, no todos los que descienden de Israel son israelitas. Pero no está hablando de la tribu, no está hablando de Israel literal, sino dice, no todos los que descienden del Israel literal son israelitas espirituales. ¿Sí? Aquí faltó a lo mejor agregarle eso, pero como Pablo ya lo estaba enseñando, pues ya no había necesidad. Pero sí quiero que quede claro, no todos los que descienden de Jacob, no todos los que descienden de Isaac, no todos los que descienden de Abraham son los israelitas escogidos por Dios. No todos, sino nada más los que Dios decide. Pablo está aclarando que no es que Dios no cumpliera su promesa de bendecir a Israel, o que la promesa hubiese fallado. Y es por eso que escogió Dios a Pablo para que explicara todo esto. ¿Sí? La palabra no ha fallado, la promesa no ha fallado, la promesa fue cumplida en el Israel espiritual, en los hijos de la promesa. Tú eres un Israel hijo de la promesa, si eres salvo. Un Israel espiritual, si eres salvo, si verdaderamente eres hijo de Dios. Y a mí no me preguntes, oiga pastor, ¿y cómo puedo saber si soy hijo de Dios? Si está circuncidado tu corazón. Así es. No debe de quedar ningún lugar a dudas tu salvación. Amén. No puedes estar todavía diciendo, ¿y si soy salvo? ¿Y si seré salvo? Debe de haber una seguridad. Sí, amén. El pueblo de Israel, literal, tenía esa seguridad que era pueblo de Israel. Nosotros tenemos la seguridad, bueno, la mayoría de los que estamos aquí, tenemos la seguridad que somos mexicanos. ¿Y por qué soy mexicano? Porque nací en México, porque tengo mi INE, porque tengo mi registro de México. Y cada uno tiene su seguridad de que es de cada país. El chino, el japonés, el coreano, el israelita, el de Estados Unidos, cada uno lo sabe. Y no está preguntando, ¿y si seré mexicano? Es que como que tengo rasgos chinos, sí, pero naciste en México y eres mexicano. Así es. Entonces es lo mismo, mis hermanos, no puede quedar una duda de que si eres cristiano o no, de que si eres hijo de Dios o no. Tienes que estar completamente seguro de que eres hijo de Dios. Amén. Ya. Porque no es por lo que hiciste, sino por lo que hizo Dios en ti. Así es. La promesa hecha por Dios a Abraham no fue una promesa para la carne. Que quede bien claro eso. Porque en todo caso, se hubiera cumplido con Ismael, porque él fue el primogénito según la carne. O sea, la promesa no fue así. ¿Sí? Los ismaelitas entonces ahorita estarían en su derecho de pedir la herencia que les correspondiera. ¿Sí? Esa es la guerra que traen ahorita ellos. Algunos creen que la promesa es para los judíos en la carne,
pero Dios no prometió eso y Pablo lo aclara en ese mismo versículo 6 del capítulo 9. Dice, no que la palabra de Dios haya fallado. O sea, él aclara, la palabra de Dios no falló. ¿Quiénes fallaron? Los eruditos, los que escudriñaban, los sabios. Él avergonzó a los sabios. No, la palabra de Dios no ha fallado, Dios no ha fallado. Los israelitas son los que no entendieron y aún muchos siguen sin entender. No todos son israelitas según el Espíritu y según la promesa. No todos son israelitas. La promesa no es para la descendencia carnal de Abraham ni para el Israel carnal. La palabra de Dios no ha fallado, sino los lectores que leyeron mal son los que han enseñado mal. ¿Sí? Y van a decir, ¿y a usted cómo lo sabe, pastor? No, no soy yo, es Pablo el que lo está diciendo. Pablo lo está enseñando, Pablo lo está explicando y no me lo explica a mí ni te lo explica a ti, lo está explicando a un pueblo que se llamaba Israel también, a un pueblo circuncidado, a un pueblo incircunciso, un pueblo que estaba siendo confundido, un pueblo como los Gálatas que después de haber recibido el Espíritu de Dios ya querían guardar las obras de la ley. Un pueblo confundido. El pueblo confundido no es ahorita, o no debería de ser ahorita, mis hermanos. Nosotros ya lo deberíamos de tener bien claro. Mas, sin embargo, por causa de los que enseñan, el pueblo está caminando en ignorancia. El pueblo de Dios pereció por ignorancia. El pueblo de Dios está pereciendo ahorita por ignorancia, o más bien los que no son pueblo de Dios y creen que son pueblo de Dios, pero no entienden la palabra. ¿Sí? La palabra no ha fallado. Los lectores son los que leyeron mal. Nuestro Señor Jesucristo le dijo a un intérprete de las Escrituras, a un erudito, a un apologista. Lucas 10, 25, 27. Vamos ahí, mis hermanos. Lucas 10, 25 al 27. Fíjense bien a quién se lo dice. Está nuestro Señor Jesucristo con una persona y dice, y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle. ¿Sí? Querían que cayera nuestro Señor Jesucristo en el error. Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? O sea, ¿no entiendes lo que estás leyendo? Aquel respondió y dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Se dan cuenta que sí leyeron? ¿Sí entendieron que tenían que amarlo con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas y con toda su mente? Pero lo que no entendieron es que ellos no podían amar a Dios de esa manera. No podían. Y es lo mismo ahorita. Tú vas con un católico y le dices, ¿cuál es el primer mandamiento? Amar a Dios por sobre todas las cosas. Y lo haces, bueno, pues es que nadie puede. Sí entienden que no pueden. Tú vas con otro, con cualquiera que se diga cristiano, pregúntale si obedece el primer mandamiento y dicen que no, que es difícil, que no pueden. ¿Y qué necesitas? Esforzarme más, echarle ganas. Voy a tratar de amar a Dios por sobre todas las cosas. No, necesitas arrepentirte, necesitas humillarte, necesitas convertirte. ¿Y cómo le hago para convertirme? Solo Dios es el que decide. Amén. Dios decide a quién convertir, pero tú tienes que ir humillado. No, es que Dios a lo mejor no me tiene escogido a mí. ¿Y tú cómo sabes que no te tiene escogido a ti si no vas humillado? Así es. Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Pero vas y le dices, ¿sí me tienes escogido, Dios? ¿Será que de veras soy tu hijo? O sea, sigues dudando en tu corazón. En lugar de que vayas verdaderamente arrepentido, sigues condicionando a Dios. Dios, ¿de veras me tienes escogido? Si no, para ni seguirte. Casi le dicen así.
Y dice Dios, no, pues entonces vete. ¿También ustedes quieren irse?, le dijo a sus apóstoles. ¿Y a dónde vamos? ¿Sí? Pero muchos quieren seguir a Cristo, quieren seguir a Dios, pero que les confirme. No, confírmame que de veras. A ver, haz la obra en mí. Dios no puede ser tentado, mis hermanos. No podemos estar tentando a Dios. Entonces aquí les dice, ¿cómo lees? ¿No entiendes lo que está escrito en la ley? Y hasta se lo dice de corridito, ¿no? Amarás a tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y lo estás haciendo? No. ¿Y puedes? No. Pues entonces lee lo que dice, que Jehová mismo Dios circuncidará ¿qué? Tu corazón y pondrá Él que le ames de verdad con todo tu corazón y con toda tu mente. Entiéndelo, israelita. Entiéndelo, quien estás escuchando y no eres hijo de Dios. Ellos no entendieron esa promesa, no entendieron que de Dios era la promesa de salvar al quien Él quisiera salvar. Y los maestros de la ley, aunque escudriñaban las escrituras, no entendieron la promesa. No, la promesa no está en la carne, sino en el corazón, en la circuncisión del corazón, en la conversión. ¿Qué es la conversión, mis hermanos? Es una metamorfosis, creo que lo hemos dicho muchísimas veces. Convertirte de gusano a mariposa, de cerdo a cordero, a oveja del Señor, de perro a oveja. Esa es una conversión. ¿Y nosotros nos podemos convertir? No, solamente Dios nos puede convertir. Dice en Jeremías 3:14, vamos ahí, mis hermanos, ya casi terminamos. De verdad, sí, es que el problema que no leían esto o no lo leían como debía de ser, sino lo leían a su manera. Siempre buscando al de enfrente en lugar de a ellos mismos. Dice Jeremías 3:14, convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad y 2 de cada familia, y os introduciré en Sión. Si se dan cuenta, mis hermanos, no hay ningún lugar donde diga que nosotros tenemos que hacer algo solo al principio. Solo al principio. Dice, convertíos. O sea, nosotros tenemos que convertirnos. ¿Y cómo me voy a convertir? Humillándome. Es la única manera de ser convertido, humillándome. Por eso dice, convertíos, hijos rebeldes. ¿Se van a convertir? No pueden. Humíllense, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo. Y aquí les aclara, si ustedes van humillados, si ustedes van dispuestos, si ustedes me entregan su vida, yo los tomaré. Yo los tomaré, dice Jehová, 1 de cada ciudad y 2 de cada familia, y yo los introduciré en Sión. A Él sea la gloria y la honra, mis hermanos. Amén. No a nosotros, ¿sí? A Él sea toda la gloria, a Él todo el honor, a Él todo, mis hermanos. Dios no desechó a su pueblo amado, pero no todos aman a Dios, y por esta causa Dios muestra a Pablo como ejemplo. Ustedes no me quieren, ustedes no me van a querer, ustedes no me aman, ustedes no me van a amar, ni los judíos, ni los gentiles, ni el griego, nadie me va a amar. Por eso es que yo necesito enseñarles, dice Dios, no yo, ¿sí? Dios dice, yo necesito que entiendan las escrituras. ¿Cómo leen? Ustedes no tienen el poder. Y Pablo muestra que Dios tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. Porque Pablo dijo que él era israelita, de la tribu de Benjamín, fariseo de fariseos. Da a entender que, hermanos, sí puede alguien salvarse. No sé si recuerden en el estudio pasado, cuando Pablo se acongojaba, Pablo lloraba de tristeza, Pablo tenía dolor porque el pueblo de Israel no estaba entendiendo, y dijo, yo
quisiera hacer anatema para que el pueblo se salvara, pero no está en mis manos. Pero, aquí viene el pero después, dice, pero Dios ha extendido su misericordia para con algunos. Y entre esos estoy yo, que soy israelita. ¿Sí? ¿Qué nos da a entender en este tiempo a nosotros, los gentiles, mis hermanos? Que no todos los gentiles van a ser salvos, que no todos los israelitas son salvos, pero que si el Señor ya te ha escogido, dice aquí, se acabó tu invierno, dice, yo soy vuestro esposo y los tomaré. Amén. Él nos toma y nos escoge y Él nos da la salvación. 1 de cada ciudad, 2 de cada familia. Él nos va a introducir en Sión y vas a decir, entonces me falta uno de la familia. No, mis hermanos, está dando a entender que Él es el que decide a quién. Él decide a quién, ¿sí? Dios no ha desechado a su pueblo, Dios no nos ha desechado a todos, Él decide a quién. ¿Y alguno de acá será desechado? Probablemente. ¿Alguno de acá será escogido? Claro que sí, pero eso le corresponde a Dios. A Dios. ¿Sí? Dice en Romanos 11:1, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Entonces, Dios no ha desechado a su pueblo. Escogido, en el cual dio ¿qué? La ley, en el cual prometió al Mesías. Él cumplió en todo eso. Él también les dijo, pueblo, circunciden su corazón y entonces ámenme a mí. O sea, Él les dio todo. Pero no han querido, mis hermanos. Dios no falló. Dios no desechó a su pueblo. Dios prometió un pueblo circuncidado de corazón y hasta el día de hoy la promesa sigue en pie. La promesa se ha cumplido. Dios decide a quién otorgarle la salvación y Él la ha dado desde antes de la fundación del mundo. Por eso es, mis hermanos, que nosotros debemos de estar seguros de nuestra salvación porque no dependió del tiempo, ni de la hora, ni de la edad, sino dependió de Dios desde antes de la fundación del mundo. Gloria a Dios. Él te ha escogido para que le ames, para que le adores, para que le exaltes. ¿Y cómo sé si soy salvo? Si le amas. Así es, por sobre todas las cosas. Amén. Si le amas, vas a guardar sus mandamientos. Amén. Si le amas, vas a dejar todo por Él. Pero no digas que eres hijo de Dios si no le amas. Amarás a Dios por sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas. No debajo de todas las cosas. O entre todas las cosas. No. Tenemos que amarle por sobre todas las cosas. Oye, hermano, esto para Dios. Amén, aquí estoy. Oye, vamos a hacer esto para Dios. Aquí estoy. Oye, pero te va a dejar tu esposa. No importa, pero yo quiero servirle al Señor. Así es, amén. Pero no estamos dispuestos a dejar todo por Dios y decimos que le amamos. No puede ser, mis hermanos. Y de verdad, cuando escuchamos esto, es para que entendamos y caigamos de rodillas. Para que le amemos más. Y si no eres hijo de Dios, para que caigas rendido y le pidas perdón y te arrepientas. Esto, mis hermanos, es algo que no puedo expresar con palabras. Por eso es que decía Pablo, con gemidos indecibles, pero el que intercede es el Espíritu Santo. Pero debe de haber un entendimiento de que de verdad algo cambió en ti. Algo se transformó en ti. La promesa se cumplió en ti. Debes de entender eso. Así es. La promesa se cumplió. Gracias, Entonces es una promesa cumplida. Soy yo parte de esa promesa cumplida. Soy yo esa parte. Cuando Dios dijo a todos, delante de todos, dijo, yo circuncidaré el corazón de Alejandro, yo circuncidaré el corazón de fulano, de sutano, de cada uno de ustedes, yo lo circuncidaré, porque soy el único que puede dar salvación y vida eterna. Amén. De verdad, mis hermanos, tenemos que entenderlo eso. Tenemos que entenderlo. Que Dios sea tu deleite, es tu deleite. Así es. Dios es tu pasión, Dios es tu amor, Dios es todo.
¿O todavía por ahí sigues queriendo hacer las cosas a tu manera? Él nos ha llamado, mis hermanos. Él nos ha demostrado su amor. Primeramente por medio de su Hijo. Así es. Y nos fue llamando con cuerdas de amor que no entendimos. Es que me dejó en la quiebra, gloria a Dios, esas son las cuerdas de amor. Amén. Es que vino un divorcio, se cayó toda mi casa, gloria a Dios. Cuentan una historia por ahí de que una persona estaba naufragando en una barcaza y pedía ayuda a Dios. Y de pronto cayó un rayo y la barcaza ¡pum!, se quemó toda. Dice, Dios, yo te pedí ayuda. Y llega un barco y lo salva y dice, si no es por el fuego que encendiste, no te hubiera yo salvado. Así es. Y el fuego lo encendió Dios. Gracias, Señor. A veces Dios tiene que zarandearte y ponerte en un apretujado ahí, en una compresión a donde ya no aguantes más y más, pero es para que clames a Él. Esas son las cuerdas de amor del Señor. Pero seguimos en nuestra necedad. No, yo puedo, no, yo voy a seguir. Y dice el Señor, ya, pídeme a mí, pide ayuda. Yo soy tu ayudador. No, yo todavía tengo fuerzas, yo aguanto. No necesito de ti, Señor. Y el Señor, bueno, pues síguete dando de topes. Dios nos tiene una promesa tan hermosa, pero muchas veces la desechamos por seguir queriendo lograrlo con nuestras propias fuerzas. Así que, mis hermanos, el requisito no es la descendencia según la carne, sino la gracia de Dios y la salvación por medio de Cristo. No hay más. Esto no es de nosotros. Esto no es por nosotros, ni es por lo que merecemos. Es por gracia. Amén. Por la pura gracia de Dios. Esa promesa no está destinada para los chinos, los japoneses, los israelitas. Está destinada para los que Él decidió escoger. Y Dios decidió escogerte a ti. Entendamos eso, mis hermanos. Dios decidió escogerte a ti. Dios decidió darte la salvación a ti. Gracias, Señor. Dios te ha llamado para salvación y vida eterna. Y tenemos que entenderlo, mis hermanos. Porque si no, no vamos a poder ser circuncidados del corazón. Únicamente sigue en nuestra mente. Yo soy hijo. Pero está en tu mente y no en tu corazón. Así es. Y de nada te va a servir, porque al final el Señor va a decir, yo nunca te conocí. Yo nunca te amé. Yo nunca te escogí. Te equivocaste. ¿Cómo lees? Le dijo a ese erudito. Le dijo a otro, tienes que nacer de nuevo. ¿Y cómo le hago, Señor? No entendieron las Escrituras. El pueblo de Dios no entendió las Escrituras. Muchos que se dicen cristianos no entienden las Escrituras. Pero las Escrituras son claras, mis hermanos.